Hola, buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción daros la bienvenida a este webinar, a este seminario en el que pretendemos presentar el trabajo premiado en la sexta edición de los premios Rafael Termes Carreró. Y, por tanto, daros la bienvenida a todos los miembros del Instituto Español de Analistas Financieros y a los analistas financieros en general, amigos del Instituto. Recordaros que el Instituto Español de Analistas Financieros persigue, a través de sus fundaciones, entre ellas la Fundación Catalana de Analistas Financieros, estimular y reconocer los esfuerzos en el estudio, la investigación y la mejora continua de la práctica profesional de los analistas financieros. Y con este propósito, precisamente, convoca anualmente desde 2016 estos premios de investigación y estudios Rafael Termes Carreró, que toman el nombre del ilustre banquero, fundador en 1965 de nuestro Instituto Español de Analistas Financieros. Rafael Termes fue su primer presidente desde el 65 hasta el 73, es decir, durante 8 años, y a la vez desarrolló una carrera profesional dilatada y brillante, de la que todos recordamos su desempeño como consejero delegado de Banco Popular desde 1966 hasta 1977, es decir, 11 años, y finalmente como presidente de la Asociación Española de Banca desde el 77 hasta el 90, es decir, 13 años. Estos premios llevan su nombre y se dirigen a analistas financieros y al resto de profesionales con actividad financiera vinculada al análisis. Profesionales de la gestión de activos, del asesoramiento sobre inversiones, de la aportación de capital privado a proyectos empresariales, de la financiación de proyectos, de la dirección financiera, de la investigación financiera y a todos los docentes especializados en finanzas, en definitiva, lo que nosotros llamamos el colectivo amplio de los analistas financieros. Dos de las misiones más importantes del Instituto son participar en el debate público, aportando reflexiones y evidencias relevantes para la mejora de la actividad económica y financiera, y promocionar la función del analista financiero en la sociedad y defender así su contribución, la del analista financiero, al interés general. La labor del Instituto y de sus fundaciones se potencia, como es este el caso, a través de la concesión de premios a trabajos de investigación desarrollados muchas veces desde la práctica profesional. En su última edición, el jurado de los premios decidió distinguir el estudio de Damián Rey Miró y Pedro Pifó, que hoy están con nosotros, que versa sobre la independencia de los bancos centrales y su relación con los mercados financieros. Esto cuadra perfectamente con los temas que son elegidos precisamente en estos premios como objeto de investigación y estudio, que deben referirse al ámbito de actuación profesional del analista y que se enmarca en asegurar la legitimidad social del analista financiero, consiguiéndola en la medida en que las finanzas están al servicio de la sociedad, y en la actuación comprometida y responsable y las buenas prácticas de los analistas en la canalización del ahorro hacia la inversión a través de las empresas e instituciones financieras y de los mercados, que hoy más que nunca, y hoy es el tema, son un factor clave para el desarrollo económico. La temática tiene una relación íntima y directísima con la actuación profesional del analista financiero, y la relevancia del tema escogido por los autores en el trabajo premiado es muy evidente. El estudio premiado es de rabiosísima actualidad, en tanto que hoy parece que incluso el signo expansivo recesivo de la actividad económica está en manos de las próximas decisiones de los bancos centrales, de la FED y del Banco Central Europeo, y de su manejo al que ya venimos habituados del forward guidance y de las próximas decisiones que se esperan de tensionamiento de las condiciones financieras por la vía de la retirada de estímulos cuantitativos y de la subida de tipos de interés directores. Por tanto, a mí me corresponde dar la bienvenida hoy como ponentes a los dos autores de este trabajo, Damián Rey Miró, economista y profesor de la Universidad de Barcelona en su Departamento de Teoría Económica, profesor en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Universitat Abat Oliba sobre finanzas y nuevas tecnologías,
y director y fundador del posgrado en FinTech de la Universidad de Barcelona. Pero además de su actividad académica, flamante director de GVC Institute, que es el brazo de uno de los actores tradicionales en nuestros mercados financieros, como es GVC Gaesco. El otro de los autores del trabajo premiado es Pedro Pifó, ingeniero en finanzas, máster y doctor en economía por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, con especialidad en econometría aplicada y donde es profesor de economía y finanzas. Pedro Pifó no solo es académico, también es fundador y director de la empresa de estudios econométricos Langeron Econometrics, en la que desempeña su actividad como analista. Sin más, lo que pretendo ahora es dar paso a una presentación por uno de los autores del trabajo de sus principales consideraciones. Estimamos que la duración de la presentación va a ser de unos 20 minutos y a esta presentación seguirá un turno de preguntas de los asistentes de como máximo otros 15 minutos. Por tanto, pretendemos hacer una sesión breve y no consumir la totalidad de la hora que es tradicional asignar a estos seminarios. Durante la presentación, los asistentes podéis formular preguntas por el chat que aparecerá al lado de la imagen principal de la presentación que veréis en pantalla. Y cualquier pregunta que sea formulada durante la sesión, intentaremos retomarla en el turno de preguntas y respuestas final. Sin más, paso la palabra a los autores del trabajo. Adelante, por favor, Damián Miró. Vale, Damián gracias, Rey. gracias Cyrus, de verdad. Lo haremos breve, de verdad, haremos estos 15-20 minutos y sobre todo aquí lo más interesante será el mayor feedback que podamos hacer con todos los asistentes. Estaremos encantados, evidentemente, pues de poder hacer todo el tema de respuestas, preguntas, que nos hagamos todos, ¿no? en este estudio. Os comparto el estudio que hemos realizado. Hemos hecho un pequeño PowerPoint. Hemos hecho una presentación de unos 15 slides, básicamente, para que veáis las diferentes conclusiones más interesantes del estudio. Digo, sobre el estudio hablamos sobre la independencia de los bancos centrales. Todos sois conscientes actualmente que pues, los bancos centrales han ido, de alguna manera, desde la caída de Lehman Brothers, han tenido una intervención mucho más directa, ¿no? El Banco Central era un banco que se dedicaba, digamos, a ser el árbitro y ahora es un gran jugador, ¿no? Y ahí lo que nos hemos intentado demostrar durante todos estos años con Pedro, mi amigo, colega, es evidentemente pues, demostrar que los bancos centrales pues, se vienen contaminados con los de mercados financieros. Fijaros que si vamos pasando un poco los diferentes slides, el primero de todo es que veáis un poco desde el año 2015, y esto podría ser mucho más agudo en el 2008, es que los bancos centrales han tenido un papel muy activo y se ha intensificado muchísimo, si os fijáis, digamos, en los balances de los bancos centrales, la gran subida que hay con la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, evidentemente, pone todo el focus de una política monetaria, de una intervención que ya era de por sí muy elevada y que la Reserva Federal en el 2018 empezó a retirar, pero por causas de, pues evidentemente, que hemos padecido todos de la pandemia, se volvió a acelerar una política monetaria ultra expansiva, poniendo límites que no habíamos visto nunca, como es la política monetaria tradicional, ¿no? O sea, ya veníamos de una QE, veníamos, digamos, de un forward guidance, veníamos, digamos, de una serie de políticas que no eran convencionales y que en 2020, evidentemente, pues con la pandemia se acelera de una manera muy, muy notable. Fijaros, y aquí Pedro os puede decir un poco el estudio econométrico. Si te parece, Pedro, les comentas un poco la persistencia de esta dependencia que vimos. Tienes el micro cerrado. Si comparamos, por ejemplo, la política monetaria seguía del 2008 al 2014, y la del 2014, ¿no es cierto?, hacia adelante, es decir, el estudio está actualizado hasta el día 1 de junio de este año, del año 22, hay una dependencia grande, y eso se ve por el valor de la elasticidad, es decir,
la dependencia, digamos como un número valórico, hoy en día es de 1,86. Eso significa que, en cierto modo, los bancos centrales están atrapados, ¿no es cierto?, en estas políticas no convencionales que se dieron después de la crisis del 2008. Ujú. Fijaros que también, viendo un poco qué hemos estado viendo, hemos visto una cosa muy atípica. Con Cyrus hablábamos, ¿no?, de lo que está pasando en la renta fija este año, ¿no? Pero también nos tendríamos que preguntar qué pasó en los últimos años anteriores con la renta fija, ¿no? Nosotros como financieros, medir tipos de interés negativos no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y realmente fijaros cómo tal persistencia de estas políticas monetarias, de alguna manera, tan persistentes en el tiempo, con tipos de interés tan bajos, pues provocaron, evidentemente, pues que el sector público se financiara a unos costes muy bajos. Fijaros que, de alguna manera, estos son los bonos que cotizaban en negativo, y fijaros cómo ahora ese cambio de sesgo que ha habido de la política monetaria ha hecho un cambio sustancial rápidamente, pues sacando, digamos, toda esa rentabilidad negativa, ¿no? Y esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, no, estamos muy sorprendidos de la subida de rentabilidad, pero yo estaba más sorprendido todavía de tener rentabilidades negativas durante tanto tiempo, ¿no? Fijaros que esto lo que ha provocado, de alguna manera, y a veces también hemos de ser conscientes, es que el mundo, nos tenemos que preguntar, desde el 2008, ¿cómo ha crecido? Esto también es un tema muy importante, ¿no?, en términos de PIB potencial, y evidentemente el mundo ha crecido, pero también ha crecido mucho más la deuda, ¿no? Y esto también es un punto también de preguntarnos, ¿esa deuda es sostenible? Porque deuda mata deuda, es correcto, pero evidentemente la deuda, tenemos que preguntarnos el interés de esa deuda viva, ¿no? Aquí hay varios puntos, y me he enfocado también en el punto de España desde el 2008, de cómo resolvimos la crisis. Pensar que España también venía de unas finanzas muy acomodadas, con una deuda de sobre PIB alrededor del 40%. Fijaros que España ha ido creciendo de una manera muy notable, sobre todo cuando salvamos el sistema bancario, pero fijaros que también ha seguido subiendo, y es uno de los países que ha subido más la deuda. Y que evidentemente, no, os he puesto Grecia, que evidentemente hay una quita y hay ciertas historias, pero en términos de crecimiento de deuda viva, España es uno de los países que encabeza, digamos, ese crecimiento, ¿no? Al final también nos tenemos que preguntar por qué ha pasado esto. Pues evidentemente, pues España se ha financiado con unos tipos de interés muy bajos, pero no solo España, y pongo el foco en España porque estamos aquí, pero estamos hablando de que es un problema global. Fijaros que actualmente hay pocos países que estén por debajo del 100%, digamos, de lo que es Occidente puro y duro, ¿no? Y que esto es una realidad que ha sido fomentada, evidentemente, por la política monetaria, digamos, de los bancos centrales, en este caso el BCE y la Reserva Federal, ¿no? Otra de las cosas también que nos planteamos en el trabajo y en trabajos anteriores, y esto también es que hay que ser muy consciente, y es que la volatilidad del mercado, que ahora se sitúa alrededor del 26%, 30%, estudios que hemos hecho anteriormente, sí que hemos refutado en este estudio, es que las volatilidades futuras serán superiores, los picos de volatilidad, a las volatilidades anteriores. Y me refiero a la de la pandemia, que marca un máximo histórico, ¿de acuerdo? Y eso básicamente es por varios motivos. El primer motivo y principal es la liquidez del mercado, la fragmentación del mercado, los productos sintéticos que hay, y sobre todo también todo fundamentado, evidente, por un high frequency trading de una globalidad que puede provocar que, evidentemente, toda esta liquidez, recordar una cosa, que en los mercados no se entiende ni de solidaridad ni de fronteras. Y esto es un concepto también que es muy importante, que al final hablamos de políticas de la Reserva Federal, pero al final es una política monetaria que es totalmente conectada, ¿no? Y por tanto, aquí advertimos de dos cosas. Una, que las volatilidades van a tener picos más elevados, y que evidentemente los umbrales de contagio que hemos ido detallando en diferentes estudios se han incrementado, haciendo que haya una cierta calma en el mercado, ¿no? Y que al final dices, bueno, y al final esta cierta calma provoca que haya más aversión, digamos, al riesgo de muchos inversores en este sentido. Una de las cosas que hemos podido demostrar y que nos hace especial ilusión, ¿no?, es que alargamos la serie hasta el 1 de junio de 2022 y pudimos demostrar esa bidireccionalidad, ¿de acuerdo?, entre lo que es la Reserva Federal y los mercados financieros. Sí, lo que estamos viendo actualmente en el mercado es que la Reserva Federal, si miramos un poco la típica ecuación de la regla de Taylor, ¿no?, por ejemplo, es que siempre ha ido tarde.
¿vale? Y al final lo que nos estamos dando cuenta es que evidentemente hay una contaminación de ambas partes, cuidado, tanto del mercado como la Reserva Federal, como la Reserva Federal para el mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viendo que los bancos centrales se acomodan a tasas relativamente bajas, ¿no? Y esto ha provocado de alguna manera el concepto que se llama, ¿no?, en Wall Street el TINA, there is not alternative, ¿no? Y que evidentemente esto provoca pues que hemos visto pues diferentes crecimientos en activos, no solo a nivel de mercados únicamente de renta variable, estamos hablando de la renta variable, estamos hablando de la renta fija, estamos hablando del mundo de la criptomoneda, del real estate a nivel mundial, y que esto evidentemente tiene unas consecuencias, ¿no? La pregunta es cómo vamos a digerir, perdón, digamos, toda esta liquidez como tal, y ahora se tiene que salir de esta liquidez, ¿no? Esto también ha provocado que evidentemente si miráis un poco este gráfico, que me parece súper interesante, que es ver un poco a nivel privado las manos que tienen las diferentes familias, los diferentes activos respecto al PIB, fijaros que esto ha provocado este concepto, ¿no?, pues de entrar en los mercados financieros, muchas veces mirando métricas que muchas veces los financieros no hemos entendido, evidentemente, ¿no? Y que al final dices, no, es que es la nueva economía. Dices, no, no, vale, perfecto, ¿no? Y que al final nos hemos dado cuenta en muchos sitios, sobre todo a nivel de Wall Street, pues que hay muchas empresas que salen a bolsa sin tener ningún tipo de beneficio, ¿no? Y que al final son cosas que evidentemente cuando hay mucha liquidez, pues ha provocado evidentemente pues estos famosos ajustes que estamos viendo actualmente en este 2022, ¿no? Por tanto, sí que somos conscientes que la Reserva Federal es que actualmente hay mucha gente metida en los mercados financieros, ¿no? Y que esto también hay una sobreexposición, que evidentemente esto es un gran acelerón. Fijaros este punto en el 2020, pues que ha provocado ese aumento de liquidez. Recordar que la Reserva Federal ingresó directamente a todos los ciudadanos americanos un ingreso en su cuenta corriente, ¿de acuerdo? Y esto provocó también, evidentemente, una entrada del capital, ¿no?, en este sentido. También lo que os comentaba en términos de volatilidad, y que también tiene un tema que hay una correlación bastante elevada, es que estamos viendo, evidentemente, volatilidades relativamente bajas con valoraciones, sobre todo en algunos países, relativamente exigentes. No es el caso de España, ¿de acuerdo? Pero sí que encontramos el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, con volatilidades muy bajas y con PERs relativamente exigentes. Que evidentemente recordar que ya sabéis que el PER no es una valoración única y que tiene que ir por aquí, pero sí que nos da esa calma, esa falsa calma, que evidentemente una vez se retire esa liquidez del mercado puede pues tener una volatilidad mucho más elevada, ¿no? Ahí hemos de ser conscientes que llevamos un ciclo expansivo desde el año 2009, 2010 en Estados Unidos, y que viene una pandemia y que llevamos unos 12, 13 años, ¿no?, que es un ciclo, digamos, juglar en este sentido. Y que tenemos que ser conscientes que la pregunta es, ¿se acaba el ciclo? No lo sabemos, ¿no? Pero sí que somos muy conscientes que el ciclo económico, tal como lo entendemos, la política monetaria en este sentido, sí que marca un antes y un después. Es decir, la Reserva Federal a partir del mes de noviembre empieza a dictaminar, y eso se ve muy bien en el Forward Guidance, de decir, oye, cuidado, pues que evidentemente empezamos a notar una serie de inflaciones, esos activos que habíamos dicho que eran activos financieros, ahora pasan a ser activos reales, y empezamos a ver una serie de incrementos de precio, y por tanto empieza a cambiar un poco el discurso de lo que es la Reserva Federal en este sentido. Fijaros, y esto nos pareciera, ostras, que Damián y Pedro nos están diciendo que viene una crisis. No, no, ni mucho menos. Es decir, simplemente lo que estamos diciendo es que una vez se suben los tipos de interés, normalmente, y se reduce el balance, aumenta la volatilidad. Yo aquí en este gráfico, que se lo he cogido a Isabel Net, que es una crack, digamos, de Wall Street, lo que los comenta es que cuando hay subidas de tipos de interés, ¿vale?, las zonas grises que estáis viendo aquí son las diferentes crisis económicas. Normalmente cuando hay una subida de tipos, si esta no es una subida muy bien consensuada y se hace muy poco a poco, pues acostumbra a haber una pequeña crisis.
En economía las cosas son cíclicas, evidentemente no quiere decir que tenga que pasar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que normalmente, ya lo han hablado Bullard, por ejemplo, en la Reserva Federal, pues hablaba de hacer un soft landing, ¿no? Un soft landing, un aterrizaje suave, digamos, de la economía. Y básicamente porque la gente que tener inflaciones del 8, 9, 10%, la única manera de frenar esto de una manera mica contundente es evidente subiendo tipos y evidentemente hacer una política monetaria más restrictiva, porque evidentemente restringir el consumo. Y recordar que el consumo es el 60% del crecimiento de un país, ¿no? Y por tanto, pues aquí ya vemos ciertas cosas, es decir, bueno, vamos a ver cómo se va a dirigir, a digerir, perdón, la palabra que no me sale, todo, digamos, esta política monetaria que se ha ido haciendo. Fijaros, y también para hacer una foto, ¿no? Es una foto que hice hace unos días. Esto es la curva de tipos, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿de acuerdo? Y tenéis la fotografía, digamos, de ahora, de hace 3 meses, de hace 6 meses y de hace un año. Y lo que os podéis dar cuenta es que evidentemente el último, que es esta última gráfica que le hicimos ahora a finales de mayo, te das cuenta de que los tipos a corto han cambiado sustancialmente, ¿no? Y que hay un cambio, digamos, paradigmático. Lo hablábamos con Cyrus, que he hecho también la fotografía aquí. Este es el crecimiento del bono español, del bono alemán y el bono de United Kingdom. Es el crecimiento, digamos, en términos de rentabilidad, que estamos cotizando en negativo. Fijaros que Europa en este sentido, aunque no haya subido los tipos de interés, es como si los hubiera subido, porque el Euribor ha pasado de un menos 0,50 a un 0,3. Y que por tanto ya hay un cambio, digamos, no sustancial en este sentido, ¿no? Y que hay que ser muy conscientes que la velocidad en que ha habido este cambio es lo que nos ha sorprendido más, seguramente a todos los agentes que están en el mundo de la renta fija, ¿no? Y que evidentemente dices, ostras, yo también les pongo en entredicho diciendo, ostras, nos sorprende más tener esos tipos negativos durante tanto tiempo. Y esto también es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Fijaros que en Estados Unidos también pasa el mismo problema, pero, y aquí hay un pero muy importante, es que ellos tienen margen todavía de política monetaria, cosa que Europa no tiene. Es decir, al final, Estados Unidos también se ve absolutamente un crecimiento de la curva muy rápido, pero evidentemente fijaros que nunca han tenido los tipos en negativo, cosa que en Europa sí, ¿no? Y que por tanto hay un mayor margen, pero hay que ser conscientes que la problemática es la misma, ¿no? El caso de España, pues es lo mismo. El problema que hay en España es que tiene problemas estructurales de su economía como tal, ¿no? Todos somos muy conscientes del tema de las pensiones, somos conscientes del crecimiento de la deuda, hemos de ser muy conscientes que esta deuda se tiene que refinanciar, y que por tanto esto puede, dentro del presupuesto, que ahora alrededor es de unos 20.000 millones de intereses, pues hemos de ser conscientes que para el 2023 ese presupuesto pues, se va a incrementar, ¿no? Porque al final deuda mata deuda, pero la deuda hay que refinanciarla, y que por tanto si los intereses están subiendo, que es lo que estamos viendo, fijaros que el bono español hoy ya cotizaba al 2,4 y esto pues evidentemente pues, acarrea una serie de costes para la ciudadanía como tal, ¿no? Fijaros que también aquí una de las cosas que también hemos comentado dentro del estudio es que evidentemente es la comodidad de tener tipos bajos. Es decir, al final cualquier institución quiere apoyar la economía, ¿no? Y evidentemente pues, hacer una política fiscal expansiva es mucho más interesante para el ciudadano que una política fiscal restrictiva, ¿no? Pues en la política monetaria también pasa un poco lo mismo, porque una de las cosas que está pasando también a nivel de los bancos centrales es que se están politizando. Y esto es un problema. Hay diferentes papers en Estados Unidos que han salido sobre la politización de que tiene que ser un órgano totalmente independiente. Y esto también lo ponemos en entredicho en el trabajo diciendo, hey, cuidado, que lo que queremos es que seáis independientes totalmente. Y lo que estamos viendo es que la reacción de los bancos centrales se hace más lenta y se hace más lenta por una cosa motivo muy sencillo, y es que motivar esa gran liquidez y que tú seas un actor de esta liquidez provoca
de alguna manera, ese tensionamiento y esa falta de independencia muchas veces, ¿no? Y es una de las cosas que hemos podido demostrar también a nivel econométrico, y que evidentemente tenemos que ser conscientes de ello. ¿Puedo agregar algo de aquí Sí, a...? pues Sí. evidentemente, Pedro. Claro, aquí, bueno, básicamente quisiera explicar este slide, y básicamente lo que se quiere decir aquí es que hemos dividido, ¿no es cierto?, dos periodos de la economía, antes de la crisis del 2008 y después de la crisis del 2008. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene en este minuto, especialmente la Reserva Federal? ¿Ya? Es que ya transitó desde ese estado hasta el estado actual. Y el problema es que la persistencia de quedarse en el estado actual, es decir, de utilizar políticas no convencionales, es demasiado grande. Aquí nosotros hemos calculado más o menos los días de duración. Esto no es un número exacto, solamente para indicar que la Reserva Federal se encuentra en un punto de inflexibilidad en que su capacidad de reacción hoy en día, especialmente ante la inflación, es muy, muy baja, porque está estancado, ¿no es cierto?, en estas políticas no convencionales que inició después de la crisis del 2008. La misma Janet Yellen, que hoy en día es la secretaria del Tesoro, dijo unos días atrás que ella se había equivocado, que había subestimado el nivel de inflación que iba a haber en Estados Unidos, y que de haberla estimado correctamente, Estados Unidos, la Reserva Federal, tendría que haber reaccionado, ¿no es cierto?, con mayor anticipación. Pero la verdad es que ella ha trabajado toda su vida en la Reserva Federal. Por lo tanto, la verdad es que esto no es una equivocación. Lo que pasa es que la capacidad de reacción de la Reserva Federal en este minuto, con sus políticas no convencionales, está realmente restringida. Por un lado, si suben las tasas de interés de forma abrupta, provoca una recesión en la economía. Y por otro lado, si persiste con estos tipos de interés a la baja, la inflación se va a seguir desatando en Estados Unidos. Totalmente. Fijaros que también, ligando un poco también lo que dice Pedro, fijaros aquí un poco la liquidez, ¿no? En este sentido, lo más interesante de todo, si Estados Unidos ha subido tipos de interés, están al 1%, está horquilla 0,75, 1%, pero fijaros que la liquidez no lo ha tocado. Recordar que la liquidez, ahora la Reserva Federal quiere sacar pues toda esa liquidez del mercado. Se calculaba de $1 millón al minuto, o una historia de este tipo que había leído. No sé exactamente cómo lo va a hacer, pero hay que ser muy conscientes que sacar toda esta liquidez del mercado hay que hacerlo de una manera muy ordenada. Seguramente lo tendrán todo previsto como tal, pero hay que ser muy conscientes que la liquidez que hay actualmente en el mercado no me preocupa la liquidez del mercado en Wall Street. No me preocupa la liquidez del Dow Jones, me preocupa de otros mercados. Me preocupa donde haya triples Bs, donde haya, digamos, bonos basura, que esa liquidez pues se vaya en otros sitios, ¿no? Y que también estamos viendo, por ejemplo, pues no sé si lo habéis visto en el otro slide, que los bonos basura en Estados Unidos ya cotizan alrededor del 9%, ¿no? Y esto también hay que ser muy conscientes, pues que esa retirada de la liquidez no va a ser nada fácil. Fijaros en el Banco Central Europeo. En este sentido, yo siempre digo que correlación no quiere decir causalidad, pero sí que alta correlación muchas veces sí que significa causalidad. Fijaros que, bueno, sí que el Banco Central Europeo ha empezado a retirar cierta liquidez, ¿no? Y que evidentemente pues, el Eurostoxx, en este sentido, que no ha tenido, digamos, el rally que ha tenido los Estados Unidos, pero sí que se empieza a notar pues un cierto desajuste, ¿no? Sobre todo pues estamos viendo pues, que este 2022 está siendo complejo para los financieros, evidentemente, pues porque evidentemente hay mucha más volatilidad y los bancos centrales, de alguna manera, pues están allí, pero han cambiado el sesgo digamos, de su mensaje, ¿no? Y que, por tanto, esto hay que ser muy conscientes de que a partir de junio, que es ahora mismo, ¿no? Pues evidentemente este viernes conoceremos a las 2:30 la inflación estadounidense, que va a ser muy importante para ver cómo va a retirar toda esta liquidez y cómo va, digamos, a gestionar. Lo que sí que prevemos los autores es que no va a ser nada fácil y que la digestión va a ser relativamente pesada. Básicamente por la política no convencional en este sentido. Otro slide que también hemos hecho y que también nos parecía bastante interesante, y estas son jugadas que hacemos a veces aquí en el GVC Institute, es ver realmente los conceptos que estamos viendo ahora. Esto es la inflación española. Hemos puesto en el eje de
de las X hemos puesto lo que es alimentación y precios energéticos, es decir, la diferencia entre inflación e inflación subyacente, y aquí tenemos lo que es la inflación, ¿no? Y evidentemente, pues lo que hemos visto en todos los países, y ahora se dibuja una serie de historias, es que nos encontramos con una cierta inflación galopante. Una inflación galopante que significa que está en tasas alrededor del 8 o 9%, que son inaceptables, pero que también ayudan de alguna manera, perdonar, pues a que la deuda real de alguna manera disminuya, ¿no? Y que también, pero es verdad que inflaciones relativamente elevadas, pues evidentemente es lo que hacen caer los gobiernos. Y esto también son mensajes politizados de los bancos centrales, y que también hay que ser muy conscientes. Incrementar deuda no hace de alguna manera cambiar un gobierno. Inflaciones elevadas, sí, ¿no? Y esto, lo que habéis visto, esta flecha de aquí, es un poco las proyecciones que estamos teniendo actualmente de la inflación española para los próximos meses, ¿no? Y que también hemos de ser conscientes de que, no, es que la inflación la ha causado la guerra de Ucrania. Sí, sí, también, pero no nos olvidemos que hay una inflación monetaria, es una de las causas, y que, por tanto, en este sentido, los bancos centrales, es decir, han hecho una política muy, muy agresiva que se pensaba en que tendrían un control inflacionario, como ha comentado Pedro con Yellen, y evidentemente ahora se les ha ido un poco de las manos, ¿no? Y que al final dices, ostras, ¿esta inflación es coyuntural? No, estamos viendo que es más semiestructural, ¿no? Y que hay un problema del supply chain, hay diferentes problemas a nivel de pues, las guerras y todo lo que hemos comentado, pero también somos conscientes también que hay una sobreliquidez que ha provocado, digamos, esta distorsión como tal, ¿no? Para acabar, Sirus, creo que vamos con tiempo, es decir, que hemos cuadrado un poco esos 20 minutos que te hemos prometido. Un poco las conclusiones para que vais, y son estos puntos, y si queréis ahora lo vamos comentando, y hemos querido hacer algo relativamente rápido e interesante. La primera de todas es la dependencia del marco se acentúa en las políticas de los bancos centrales. Es decir, hay una dependencia de decir, ostras, todos somos muy conscientes que los jueves a las 13:45 salen los tipos, pero es más importante la rueda de prensa a las 2:30 de lo que va a decir, digamos, Lagarde, ¿no? O cuando habla cualquier directivo. Y esto también provoca, digamos, esa dependencia como tal, ¿no? Otro segundo punto, y es que la política monetaria ha mostrado pues tener un control de la percepción del riesgo de los inversores. Se ha estudiado muchísimo el forward guidance. Yo, por ejemplo, en su momento hice algunos estudios de las palabras que se tenían que decir. Es decir, y esto es muy importante, pues comentar esos puntos, y esto también es un avance en términos de política monetaria. No solo el control de la masa monetaria, no solo el control de los tipos de interés, sino el control de la expectativa del inversor. Pues recordar que el inversor muchas veces no es racional, ¿no? Y eso también es un concepto, y que también que somos muchos, y eso también es un punto también muy interesante. Otro punto también bastante interesante, y esto va más relacionado con Europa, es que tiene que haber una coordinación mucho mayor entre la política fiscal y la política monetaria. Al final también hemos de ser conscientes, habían críticos en el informe que nos decían, es que claro, solo os enfocáis en la Reserva Federal. Digo, es que te enfocas en la Reserva Federal porque es una política de todos, entre comillas. Al final lo que hace la Reserva Federal tiene un efecto hacia nosotros, y lo que tiene una política central europea también tiene un efecto. ¿Por qué? Porque al final somos países grandes, somos bancos centrales muy grandes en este sentido, ¿no? Y que evidentemente hay que ser muy consciente que el dinero, lo vuelvo a decir, no entiende ni de fronteras ni de solidaridad en este sentido, ¿no? Otra conclusión que también hemos sacado del trabajo es que hay una relación bidireccional entre el Banco Central y los mercados, y que se contaminan unos a otros, ¿de acuerdo? Otro punto que también hemos resaltado también en el trabajo es la capacidad reactiva de los bancos centrales, que será más compleja. Será más compleja porque evidentemente nunca habíamos gestionado tanto liquidez, y cuando hablo de liquidez hablo de activos en el mercado. Mirar, por ejemplo, en términos de capitalización, mirar en términos de valoración, dónde estamos actualmente versus a principios del siglo XXI. También es verdad que el mundo ha crecido, cuidado, pero que evidentemente seguramente la economía financiera ha crecido mucho más que la economía real en este sentido, ¿no? Y seguramente también una de las cosas que también hemos de ser conscientes es que habrá nuevas metas, digamos, de valoración en términos de inflación. Si uno estudia el Mankiw en macro, verá pues, que el 2% era el umbral. Seguramente estos umbrales se tendrán que ajustar, digamos, en uno de los ciclos económicos.
¿vale? Estos serían un poco los puntos, digamos, de atención que hemos puesto en el trabajo. Y nada, agradeceros muchísimo la atención. Estamos aquí para explicaros cualquier historia que o queréis preguntarnos, y muchísimas gracias, Cyrus, de verdad, por la oportunidad que nos dais. Muchas veces la investigación, es lo que comenté también el día del premio, es aburrida, y poder expresar esto en público a gente del interés y poder de alguna manera tocar estas finanzas, ¿no?, que decía, de volver a conectar, ¿no?, con toda la juventud, es genial, y que os lo agradezco muchísimo la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros por haceros disponibles y por acompañarnos con vuestra presentación. La verdad es que hay muchos de los temas que son hoy el nervio cervical de los mercados que habéis evocado. Quizá por empezar con esto de la dirección y la digestión, augurabais, habéis anunciado en vuestra presentación una digestión pesada de esta retirada de los estímulos. Claro, los humanos medimos las digestiones pesadas en días. Los mercados no sé si nos dan pistas o si tenemos precedentes de cómo de larga puede ser esta digestión, con impacto en la liquidez, con impacto en los precios, con impactos de todo orden en los mercados, que vosotros habéis estudiado, ¿no? ¿Cómo veis esto en el tiempo? Yo la respuesta es, primero que no hay respuesta a esto, porque no sabemos el futuro de cómo se va a digerir las cosas, porque también lo que hemos hecho es totalmente nuevo. ¿De acuerdo, Cyrus? También nunca habíamos tenido unos tipos negativos durante 5 años. Nunca habíamos financiado un Euribor negativo, que ha hecho también que una de las cosas buenas que ha hecho durante todos estos años, que no lo hemos comentado, es que los bancos se han capitalizado muy bien y que evidentemente se han hecho una serie de deberes, que esto no quiere decir que todo sea negativo, y esto también puede ayudar, decir, esto es como igual la crisis del 2008. No, de momento estamos en expansión, cuidado, esto también, que mucha gente me lo pregunta, dice, no, estamos en crisis ya, digo, no, espera, de momento estamos en expansión. Es decir, ¿cuánto vamos a tardar en digerir, digamos, todo esto de aquí? Claro, es decir, la pregunta es, ¿cómo vamos a retirar toda esta liquidez? Es decir, esta liquidez, ¿cómo la has ido introduciendo? Pues a lo largo de estos 12 años. ¿La respuesta es que vamos a tardar 12 años? No, no lo sé cuál es la cuestión aquí es ver la capacidad, digamos, que tenga la economía de poder seguir creciendo, ¿vale? Y acomodar, digamos, esa deuda. Esto es la capacidad de aquí, digamos, que te diría, ostras, somos capaces, digamos, de seguir creciendo con unos ratios de deuda, de refinanciar esta deuda en términos cómodos, y verás que aquí la respuesta dependerá del país, porque es diferente la deuda americana que la deuda alemana, que la deuda española o que la deuda suiza. Y aquí es un concepto también muy interesante de decir, y hablo del focus de deuda, no hablo de los mercados financieros, digamos, de lo que es renta variable pura y dura. ¿Vale? Al final, donde se mueve todo el capital es en la renta fija, en este sentido, ¿no? Y aquí es un poco la respuesta. Es decir, yo lo que estamos viendo es que los bancos centrales, a nivel de la subida de tipos que quieren hacer, nosotros creemos que no llegará a ese punto, porque antes los tendrá que bajar. Esta es la respuesta, que es un poco dura en el sentido de decir, los mercados van a hacer reaccionar al Banco Central en este sentido. Pero la Reserva Federal sabe muy bien que, evidentemente, la dependencia del Standard & Poor's, si vosotros miráis Bernanke, su tesis doctoral, habla sobre el del crack del 29. Y él estudió muy bien la propensión marginal a consumir en términos, digamos, de la familia americana. La familia americana no ahorra, invierte. Por tanto, tiene un efecto del efecto riqueza en este sentido, ¿no? Y que evidentemente, pues si la bolsa baja, evidentemente el efecto riqueza disminuye y el consumo disminuye. Por tanto, yo aquí te diría que la respuesta en esto dependerá mucho de cada uno de los países, de la capacidad de crecimiento, digamos, del país y de la capacidad de pagar esa deuda. Por ejemplo, tener el bono español al 3,5-4%, yo te pregunto ahora a ti, Cyrus, ¿cómo lo verías de cara a refinanciar toda esta deuda que tiene la economía española, ¿no? Me dirías, pues seguramente hay un problema, ¿no?
No lo sé, es decir, seguramente tú eres mucho más experto que yo en este sentido, ¿no? Pero yo veo que el problema no es solo para los mercados, ¿no? El problema es para los mercados en su manifestación más financiera, ¿no? A la que nos hemos referido, los mercados secundarios de deuda. Yo creo que la digestión va muy asociada a durante cuánto tiempo se van a estar tensionando las condiciones financieras, de tal manera que las reglas del juego se van haciendo cada vez más exigentes y dejando quizá proyectos, pensando en empresas, pero también emisores tradicionales de deuda, pues con menos financiación. Y en el caso extremo... y más caras también. Sí, con menos financiación y con financiación más cara, efectivamente. Por tanto, el nivel de exigencia para asignar recursos pues va a ser muchísimo más duro que el que hemos vivido, ¿no? Fíjate que Financial Times ya anunció el otro día, y por eso también subieron las bolsas, ¿no? Fue un poco decir, hey, que el Banco Central también está ya estudiando un apoyo para aquellas economías periféricas que evidentemente vean pues, que el bono nos dispara, ¿no? Y hablo del caso italiano, caso español, y que por tanto aquí la respuesta la acabas de comentar tú, es decir, la capacidad, ¿no? En este sentido, al final hemos de ser muy conscientes pues que vamos a ver también cómo las familias van a refinanciar también a nivel hipotecario, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos pasado de un Euribor del menos 0,50 el año pasado, todas las hipotecas que se están ahora refinanciando ahora están en positivo. Y esto es la velocidad, ¿no? Yo quería hacer otra segunda pregunta que da lugar a otra discusión, porque te has referido especialmente en el final de vuestra exposición a la inflación y a la, ¿cómo la llamabas? Galopante. Galopante a mí me suena descontrolada. Sorprende que en los mercados las expectativas de inflación a 12 meses vista continúen siendo, digamos, valores mucho más cerca de los objetivos tradicionales de los bancos centrales que comparan con mucho contraste con los niveles de inflación de titulares, de inflación al consumo que estamos teniendo. Parte de la digestión pasa por anclar en un nivel distinto al que hoy descuentan los mercados las tasas de inflación. Es decir, parte del problema de la deuda tenemos que empezar a pensar que se resolverá por efecto de la inflación. Es decir, esto es un problema para la ciudadanía, es decir, sobre todo por los que no están endeudados, por ejemplo, ¿no? Y también es un concepto también que hay que tenerlo en cuenta en este sentido. Es decir, que sí, lo he comentado en la presentación también, ¿no? Es decir, que al final la deuda real en este sentido puede caer en este sentido y creemos que puede haber, digamos, no ese objetivo del 2%, pero sí un objetivo un pelín más elevado. Cuando hablo de inflación galopante es lo que has dicho tú, Cyrus, es decir, es una inflación, digamos, que está descontrolada. De momento, lo que sí que estamos viendo es que los márgenes, de momento, sí que se están tocando un poco. De momento, los guidance de las empresas se parece que de alguna manera siguen, pero yo me lo pregunto si realmente Microsoft también lo dijo la semana pasada, ya dijo que no podría seguir el del cuarto trimestre por la subida del dólar, y hay ciertas empresas, ¿no?, que te están diciendo que yo no puedo subir este porcentaje, ¿no?, de inflación. La inflación, Cyrus, es el peor impuesto que puede haber en la economía, sobre todo por la gente pobre. Este es el primer concepto que hay que tener muy consciente de ello. Es decir, tener una inflación elevada supone pobreza. Es decir, esto es un concepto que hay que ser muy, 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 muy consciente. Y lo que tenemos en cuenta es que hay una inflación, digamos, de oferta, que es con el concepto de supply chain, tema de alimentación, etc., energía, que es un tema que tenemos que resolver. Al final, yo siempre comparo un poco, el COVID nos dio la digitalización, y la guerra de Ucrania nos ha dado, digamos, el concepto un poco aquí en Europa de ser menos dependientes de tema fósil, ¿no? Y que evidentemente todo esto siempre acarrea, digamos, costes, sobre todo al principio. Si tú te miras también, o si os miráis un poco las previsiones, es que la inflación se tiene que ajustar
y ajustar relativamente a la baja, ¿no? Porque yo también he visto estas previsiones como tal, pero también la previsión que hay para este viernes es que sea del 8,5% la inflación en Estados Unidos, Sí, ¿no? Y pero, que, pero, Sí. pero no a 12 meses. Adelante, por bien, favor, Pedro. Perdón, no quise interrumpir, estamos un poquito desfasados. Bueno, mira, yo la verdad es que desde este punto de vista siempre he sido una persona positiva como economista. ¿Mm? Eh, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esta inflación por un tiempo relativamente largo. Eso es claro, lo que esa es mi humilde opinión en este minuto. Creo que ya- esto se queda y, por un rato. y hay un concepto también, Cyrus, decir, bueno, a 12 meses no hay esta previsión. Suerte que no la hay. Porque el tema es que la pregunta es si los precios después bajarán. No, es que los precios no van a bajar. No Si van a se bajar. anclan a ese 8,5 o a este 8,6. Es que el tema es que si tú te miras la inflación es muchas veces acumulativa, que esto la gente también tiene que ser muy consciente. No, suerte que no la hay al 7% el año que viene, porque entonces estamos hablando de que nos vamos a un 15%. No exactamente, ya lo sabemos en temas de porcentaje, pero hay que ser muy consciente. Evidentemente la inflación se va a relajar, pero el tema es que la presión de precios que está teniendo actualmente la ciudadanía, hostia, a mí me preocupa que estos próximos 4 o 5 meses estemos al 8%. Y es verdad que es en términos interanuales, ¿vale? De respecto al año anterior. Pues que el año anterior también ya teníamos una inflación relativamente elevada ya a finales de año. Y aquí es un poco ver ese ajuste como tal. Si vemos que esta inflación cae mucho, es que decir que entramos en recesión económica. Aquí es un poco el concepto este de aquí que estamos mirando, decir, y recesión económica no quiere decir que sea profunda o no, ¿vale? Pero si evidentemente nos tenemos que ajustar, tenemos que ver, y evidentemente aquí no hay nada, yo no soy ni adivino, ni soy ni gurú, ni decir que hay una crisis económica y tal, pero si hay un ajuste muy importante y te dices, no, es que escucha, la inflación va a ser del 1% el año que viene, es que decir que la inflación de demanda va a ser muy baja. Y si hay una inflación de demanda muy baja es que el consumo va a ser bajo, ¿no? Y aquí hay esta relación que es difícil de digerir todo esto, porque al final digerir todo este tipo de políticas tan ultra laxas durante tanto tiempo, hay una cosa que pasa, y es que la diferencia entre un 2008 es que al 2008 hay margen, ahora hay relativamente poco margen tanto a nivel fiscal como monetario para seguir, digamos, que la economía siga en pie y que siga, digamos, con un crecimiento potencial, ¿no? Y que evidentemente, pues miramos la productividad, etc. Y esto siendo, evidentemente, optimistas, es decir, al final también tenemos que ser cautos, de decir, oye, vamos a intentar ver cómo se ajusta y no va a ser, nosotros lo que decimos es que no va a ser nada fácil los próximos meses y te diría incluso años en este sentido, ¿no? Para digerir todo esto de aquí. Bueno, pues yo creo que nos habéis dado algunas ideas para llevarnos a dormir durante tiempo, ¿no? Porque lo que parece claro es que estas digestiones serán pesadas. Complejas. Parece que será pesada la vuelta a una situación más sostenible por el lado de la retirada de estímulos y de los equilibrios y la liquidez en los mercados de deuda. Y parece que será también pesada por el lado de hacer converger los niveles de inflación con algo que esté anclado cerca de los niveles objetivos. Sí, adelante, Pedro. Sí, hay una pregunta aquí de un panelista, digamos, perdón, de uno de los asistentes, Cristian Torres, ¿ya? Sí. No sé si la quieres leer, la leo yo. Dice, No, léela tú mismo, por favor. ya, dice, si toca que me he perdido buena parte del comienzo, podrías dar una pincelada acerca de las consecuencias que tiene esto para el Banco Central chino. Bueno, mira, la pregunta te la voy a responder bien resumida. Con Damia, con mi socio de investigación, desde años atrás que venimos haciendo esto, digamos, de cuál es la interrelación, la intercorrelación entre los distintos bancos centrales. Y la verdad es que lo que hemos visto es que el Banco Central chino siempre se ha desmarcado un poco de lo que es, ¿no es cierto?, el quehacer de los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, ¿ya? En este sentido, el Banco Central chino no ha sido tan contagiado por los otros bancos centrales, pero,
y esta es una opinión bastante personal, por favor, lo que China está haciendo hoy en día, ¿no es cierto?, cerrando sus mercados y dejando de exportar en cierto modo, porque eso es lo que ha estado haciendo, en el fondo es porque lo que ellos están dando en cuanto a bienes y servicios está siendo pagado, ¿no es cierto?, en dólares, porque el dólar todavía sigue siendo la moneda predominante. Y China quiere cortar esa hegemonía del dólar. ¿Ok? Entonces, para mí la consecuencia de todo esto es de que si el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Central de Japón, no tienen una salida relativa, digamos un soft landing, ¿no es cierto?, un aterrizaje suave, probablemente el Banco Central chino es el que va a tomar el control del sistema monetario y financiero en los próximos años. ¿Ya? Esa es mi apreciación. Y por otro lado, también tienes tú aquí otra pregunta, que tú preguntas si la FED es un banco privado. Bueno, dicen que eso es teoría conspirativa, pero la verdad es que el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, es un banco privado. Es un banco privado porque está conformado por privados, por personas privadas que lo conformaron en el año 1913, con una votación que se hizo en el Congreso el día 23 de diciembre, es decir, cuando la mitad ¿no es cierto?, de los congresales estaba comenzando a celebrar, ¿no es cierto?, la fiesta de Navidad. Entonces tuvieron el quórum necesario y fue aprobado la creación del Banco Central después del tercer o cuarto intento, porque hubo muchos intentos antes, desde la época incluso de Hamilton, ¿ya?, en Estados Unidos. Pero bueno, yo sí te puedo decir, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he trabajado en el Banco Central, digamos, como investigador. No he estado metido dentro del Banco Central, pero sí he sido investigador asociado. Tengo muchos amigos y relaciones en las diferentes oficinas del Banco Central en Estados Unidos, especialmente con la oficina de Atlanta, y te puedo decir de que sí, que lamentablemente el Banco Central, la Reserva Federal, lo único que tiene de federal es el nombre, porque es un banco conformado por entes privados. Bueno, pues hemos podido dar satisfacción a nuestros asistentes más inquietos, incluso en asuntos que no eran estrictamente objeto del trabajo premiado. Pero agradezco vuestra disponibilidad y vuestra claridad en la exposición. Y yo creo que vamos a esperar la publicación del trabajo con vuestras últimas actualizaciones. Es un trabajo que sigue a una línea de investigación sobre la que ya habéis publicado. Recuerdo a nuestros oyentes hoy, nuestros asistentes de hoy, que ya desde 2016 habéis estado publicando sobre riesgo de contagio e integración en los mercados de activos financieros. Esperamos esta publicación y las que van a seguir, porque yo creo que vamos a dedicarle mucho tiempo a la lectura en los meses que vienen. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias a los autores. Y me toca a mí, antes de cerrar, hacer una última llamada a la participación en la próxima convocatoria, que ya está abierta, de los premios Rafael Termes Carreró, de la que hoy presentamos uno de los trabajos premiados de la convocatoria anterior. Pero llamamos a los analistas en la práctica profesional y a los analistas financieros en la academia y a los que están en un lado y otro a seguir animándose a presentar sus trabajos a los premios, que es precisamente esa actividad de los profesionales la que da sentido a lo que hacemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Adiós.